Una vez mi papá me agarró a mi mamá, dale tan duro, tan fuerte. Y él le decía, ella no va a servir para nada. Mi mamá a mí no me quería porque mi mamá ponía por encima a ese señor de todo. Pero ya en mi corazón venía como que ese tema de rebeldía. Mi hijo se me enferma y yo hospitalizado. O sea, a mí me marcaron tanto, pastor, que yo empecé a beber, a mí no me importaba. Yo desde los 16 años me empecé a ir. Cuando yo tenía 30 años, pastor, a mí me dio un cáncer de segundo grado. Dios puso desde el día que yo entré a la iglesia, Dios puso el sentir y el hacer en mi vida de no volver. Dios te bendiga grandemente, bienvenido a tu programa Testimonios Impactantes. Dios una vez más nos regala esta hermosa mañana para glorificar su nombre. Le damos gracias a Dios por la invitada especial que traemos en este lugar, nuestra hermana Natalie Bautista. Nuestra hermana Natalie, que va a estar contando su testimonio impactante. Así que no te puedes despegar de allí. Mira que lo último va a estar poderoso, sorprendente. De verdad que estamos muy alegres, hermana Natalie, bienvenida al programa. Gracias, pastor. ¿Verdad? Las personas que han venido en este programa, cada vez nosotros aprendemos más por el testimonio que ellos cuentan. Y sabemos y creemos que Dios ha hecho con usted cosas que ni siquiera se ha atrevido a contar. Pero hoy sin tabú, hermana. Hoy vamos a contar para que sea de mucha bendición a todos los que nos están viendo. Pues, pastor, yo he orado me la he pasado toda la mañana orando y diciéndole a Dios que mi testimonio ojalá sirva de mucha bendición para algunas personas que pueden estar o estuvieron en las mismas condiciones que yo, o pasaron por las mismas condiciones o cosas que yo pude haber pasado. Amén. Entonces, Amén. bueno, le pido a Dios que sea Él tomando el control. Amén, en nombre de eso. Amén. Amén. Bueno, hermana Natalie, nos gustaría saber quién era usted antes de conocer al Señor Jesús. Cómo llegó, quién era usted antes y cómo llegó usted a los pies del Señor. Pero cuéntenos primero quién era usted antes de conocer a Cristo. Pues, pastor, mire, yo puedo comenzar de mi niñez. De mi niñez, porque a pesar de que mi mamá y mi papá me tenían como niña linda, somos 3 hermanos, 2 hijos de mamá y papá, una que era la mayor, está fuera de esa relación, pero mi mamá y mi papá nosotros nos tenían muy cuidados, muy protegidos. Y nosotros vivíamos en un pueblo del Táchira, y mi papá tenía pools. Tenía un club, como se llamaba en ese momento, donde jugaban dominó, jugaban billar. Y al lado del local ese teníamos la casa. Pero yo era muy niña y yo no entendía muchas cosas. Para mí eso era... Y mi hermana, cuando ella podía hablar conmigo así, ella me decía, ay, es que tu papá. A mí me daba rabia porque ella me nombraba a mi papá, pero yo en mi inocencia de niña pensaba que era que ella le tenía idea a mi papá. Cuando mi hermana se graduó, que se fue para la escuela militar, para Caracas, ya quedamos mi hermano y yo y nos mudamos hacia otra zona del municipio Junín. Y pastor, ahí fue donde yo empecé a entender lo que mi hermana me quería decir. Mi papá, como padre, excelente. Nunca nos faltó nada, pastor, la comida, la estadía. O sea, era muy cuidadoso, sobre todo con nosotros, porque mi mamá era una mujer estudiada, mi mamá trabajaba en la UPEL. Y mi papá se encargaba de ayudarnos, de cuidarnos, de bañarnos del colegio mientras mi mamá trabajaba. Pero mi papá tenía un detalle, pastor, que mi papá cuando bebía, no sé, se volvía loco. Digo yo, siendo muy coloquial, porque cuando mi papá bebía, mi mamá se ponía muy nerviosa, era porque él llegaba a golpearla, él llegaba a ofenderla, muchas veces unos golpes que yo dormía porque mi mamá trataba de que nosotros nos acostáramos a dormir y mi mamá se me sentaba en la cama a llorar. Al principio lloraba, pero yo no entendía por qué y yo me calmaba con ella. A medida que fueron pasando los años, ya con 9, 10 años, pastor, una vez mi papá me agarró a mi mamá, dale tan duro, tan fuerte, que él llegaba y estacionaba el carro y lo paraba en toda la puerta de la casa, para que nadie entrara, nadie saliera. Para que por encima del carro él entraba. No lo guardaba ni en el garaje ni en el estacionamiento, sino lo paraba ahí.
Y cuando eso sucedía, mi mamá ya sabía que venía por la comida, que no, donde dormían, que no sé qué. Entonces, una noche mi mami llegó y se sentó y empezó a llorar muchísimo. Yo no entendía por qué, qué era lo que había pasado. Pues mi papá tenía una escopeta y le había puesto la escopeta a mi mamá y con la culata de la escopeta le dio. En la cabeza. Le dio. Y en ese momento yo empecé a abrir como que mis ojos y empecé a ver qué era lo que sucedía con mi mamá. Y eso me iba llenando a mí de mucha rabia, de mucha ira, de mucho que yo veía a mi papá, y a pesar de que él a mí nunca me puso una mano encima, nunca me faltó. O sea, ya iba ese resentimiento ahí. Hasta que un día él llegó muy rascado y estando nosotros en la casa, él se ponía una bata de baño azul, de esa de lana, y sus cholas. Y cuando le arremetió contra mi mamá tan duro, pastor, tan duro, que yo no sé qué me pasó a mí, él tenía un cuchillo en la mano, o sea, él quería irse contra mi mamá. Y yo me metí en el medio, a lo que yo me metí en el medio, como que en el forcejeo le alcancé a quitar el cuchillo y me le paré y le dije, se acabó, usted se va. O sea, ya siendo yo una niña, pastor. ¿Qué edad tenía ahí? Como 10 años. Imagínese. Siendo yo una niña, siendo yo eso, entonces mi mamá como que también sintió la presión de que en cualquier momento, pastor, porque mi papá llegaba y a veces para no dejarlo entrar le echábamos candado a la reja, le echábamos candado a la llave, apagábamos las luces. Con ese miedo. Nos escondíamos detrás de los muebles. Entonces esos recuerdos así, todo eso me llenaba a mí de... Y mi mamá y mi papá se separaron. Yo le doy gracias a Dios en ese momento porque se evitó una desgracia o algún mal mayor. Pero mi mamá, pastor, mi mamá fue muy dedicada mucho a nosotros, a tenernos bien, a arreglarnos, pero ya en mi corazón venía como que ese tema de rebeldía. Y mi mami decidió reempezar una relación con un señor que conoció hace mucho tiempo y fue su relación noviazgo en esos momentos. Entonces, para mí fue muy impactante, muy chocante. ¿Por qué? Porque yo pasé de ser la protectora de mi mamá, de dormir con mi mamá, de no sé qué, a ver cómo mi mamá se relacionaba con alguien más, ya no era yo, ya no quería dormir conmigo, ya llegaban a escondidas, o sea, pasaron muchas cosas que más pusieron mi carácter más rebelde. Y desde el preciso momento que ese señor empezó a vivir en mi casa, pastor, cambió todo. Todo, pastor. Porque de ese señor nunca hubo una palabra de que es buena muchacha, va a salir adelante. Nunca. Tú no sirves para nada. Esa muchacha no sirve para el estudio, no va a salir con nada. Tú ya vas. O sea, siempre, nunca vi que mi mamá dijera, hey, pero ya va, cálmate. Sino que le daba la razón. Siempre, pastor. Y tu mamá iba contigo dándote palo y todo. Palo. Entonces, si él decía que era A, así no fuera A, era A. Y eso mi mami, ahorita que ya yo soy una mujer ya adulta, yo digo, bueno, entiendo en cierto modo, era una relación, ella no quería estar sola, digo yo que le daba mucho la razón a él y todo eso. Pero pastor, mire, lo que marcó en mi vida con ese señor fue que una vez estaba la esposa de un tío hablando de su hija, que estaba rebelde, que estaba grosera, y yo vengo y hago un comentario, yo vengo y le digo, Sofía, no permita que nadie se meta en la relación de usted con su hija. Si usted tiene que regañar a su hija, regáñala a usted. No deje que nadie opine para que le den palo a su hija. Porque así hablaba yo, pastor. No deje que nadie se esté metiendo en lo que no le importa para que no le den, para que le esté pegando a la niña. Pastor, eso fue horrible porque él se paró de donde estaba, o sea, de la cama, a la orilla de la cama, y se salió para el cuarto. Y tú, que yo no sé qué. Y entonces yo lo vi encima mío y yo me valentoné, yo me paré. Pastor, ese hombre me agarró de aquí. Y de la sala, me sacó de la sala a la calle. Delante de mi mamá y delante de... ¿Y tu mamá estaba ahí? Y mi mamá estaba ahí, pero ella decía que la grosera era yo. Y me sacó, pastor, mire, eso nunca se me va a olvidar, que yo no supe qué hacer, yo no sabía para dónde agarrar, y me fui para la Plaza Bolívar de Rubio. Y en la Plaza Bolívar, ¿para dónde más iba a agarrar? No sabía para dónde más agarrar, póngale que con 14 años. No sabía más para dónde agarrar, y yo me fui para la plaza, y cuando llegué a la plaza, pastor, yo empecé a caminar a 9, 10 de la noche, 11 de la noche, sola, pastor, y para ese momento pues era una niña, pero con un cuerpo de mujer, porque siempre hemos sido muy... Y siempre, pastor, y sola, y yo me acuerdo que
pues, me quedé en la parte de atrás de la iglesia, así en toda una esquina. Había como una especie de capilla, una cosita así pequeña, pero era muy arrinconado la esquina. Y yo vengo y me siento ahí, yo lloraba, pastor, yo lloraba porque yo no sabía para dónde agarrar ni para dónde irme. No sabía. Me imagino que tenías miedo, ¿no? Dígame, pastor, pero siempre, desde que muy niña, siempre aprendí a ser como muy fuerte. Y yo decía, Dios mío. Te tocaba. ¿Para Y dónde? que no podías hacer más nada. No sabía, o sea, yo decía, yo lo que veía era la iglesia y yo decía, ¿y será que aquí me voy a sentir protegida? O sea, pensando que iba a estar bien, pastor, se me pegaron 2 hombres. Dios mío. Yo no hallaba para dónde caminar, se me metió uno por este lado, se me metió uno por este lado, yo me salí por este y ellos corrían así y me acorralaron en la capilla. Yo no sé de dónde salió, pastor, un señor. Para ese momento yo pensé que era un viejo, pero no llegaba a los 40 y pico de años, un señor. Y el señor llegó y frenó y tocó pito. ¡Pi, pi, pi! ¿Qué haces ahí? Me gritaba. ¡Vámonos! ¿Qué haces ahí? Que tú como siempre de rebelde. Haciéndose pasar como que un familiar. Haciendo, sí, porque no tiene otra. ¿Qué haces ahí? ¡Corre, vámonos! Y yo salí corriendo y claro, a lo que los hombres vieron que me pegaban esos gritos, pastor, yo me le subí en el carro al señor. Yo no sabía quién era, nunca lo había visto. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y me dijo, hija, yo tengo como una hora dando vueltas porque andaba buscando a los nietos que andaban en un matiné cuando eso. Y yo sí veía que usted estaba caminando alrededor de la iglesia, alrededor de la plaza y no sé qué. Y yo no sé qué me dio para ver cómo los hombres la estaban siguiendo. Pastor, y yo le conté a él lo que me había pasado, que mi padrastro me había levantado. Yo, claro, yo peleé con mi padrastro, hasta le rompí la cara porque yo me acuerdo que yo como que le arruiné la cara, ¿no? Porque él me estaba ahogando delante de mi mamá y delante de la tía, pero no vi como que el respaldo de que... Si tenías esas uñas, le arrancaste medio no, no, cuando eso no, pastor. Entonces, el Señor dijo, bueno, hija, yo no sé, yo no puedo llevarla para mi casa, no le puedo... Él me explicó, pues no sé qué decirle. Lo que sí puedo hacer es que por esta noche yo le voy a pagar una habitación en un hotel para que usted se quede y descanse, no se vuelva a quedar así en la calle. La calle es peligrosa. La noche no es buena. En la noche pasan cosas malas. Pastor, el Señor me pagó la habitación. Al día siguiente yo me salí. Yo no volví a ver a ese señor más nunca. No supe ni quién era ni nada. Lo único es que yo dije, bueno, no lo vi. Y trataba de ver por ahí cuando pasaba por la calle eso. Más nunca. Me fui para la casa. Y ahí empezaron las peleas, las discusiones, pastor, ella conmigo, mi mamá conmigo, yo con ella. O sea, que tu mamá se volvió en contra. Sí, era como protegiéndolo, pero no me protegía a mí, sino lo protegía a él. Y eso pasa muchas veces. Hay muchos matrimonios o muchas relaciones padrastros, pues, que la mamá prefiere al hombre y se olvida de sus hijos. Pues yo, pastor, ahorita yo pienso que mi mamá más bien como que se sentía sola. Claro, porque mi papá pues nunca fue, o sea, ¿Ella te buscó cuando tuviste ese día perdida en la capilla? No sé, no, creo que no. No dijo nada, no le importó si te fuiste, te preguntó. Me preguntó al día siguiente, ¿dónde estuvo usted? Pero hasta ahí. Entonces, como él era un hombre que si yo estaba aquí o estaba hablando con alguien, el que se metía a hablar era él, el que tenía que estar opinando él. Pastor, mire, yo a ese señor de verdad le agarré como un resentimiento, pero un resentimiento, pastor, que yo decía que yo donde lo veía yo no quería ni estar cerca de él. Además, él era gallero. Hay mujeres que cuando se enamoran de otra pareja, que no es el padre de sus hijos, se enceguecen tanto, se enamoran tanto, que le deja de importar los hijos. Ahora, yo soy uno de los que piensa, hermana Natalie, de que uno tiene que cuidar mucho a su pareja, porque nosotros vamos a envejecer con nuestra pareja. Los hijos, ellos van a hacer su hoguera, su casa, ellos van a tener su familia. Pero eso no me da a entender de que yo voy con mi esposa a amarla tanto que yo me tengo que volver en contra de mis hijos. Porque primero son amores diferentes. Pero eso es lo que usted me está contando. Yo sé que hay muchas mujeres que se están identificando ya mismo. Pastor, y eso no es nada.
pero siga contando, hermano. Pastor, mire, él era gallero. Y entonces mi mamá era una mujer que no... Lo de mi mamá era salir a jugar bolas criollas porque era su forma como distraerse de todo lo que le sucedía. Y salía que sea una fiesta u otra, pero muy esporádicamente. Pero ya con él era todos los fines de semana en galleras, haciendo eventos. Y ahí yo me acostumbré, pastor. Ahí yo me acostumbré a conocer tanto personas como buenas como malas. Ahí empecé a aprender a tener malicia. No, me imagino que eran más personas malas que buenas, ¿no? Porque habían hombres que como yo era, o como la niña bonita, de cabello churco y un cuerpo, unas piernotas, todo, o sea, y todo el mundo era como personas buenas que se me acercaban y me hablaban bien, como personas que no, que vámonos para Colombia, o no me ofrecían cosas y eso, pero como yo era una niña, no le prestaba mucha atención a eso. Después que sucedieron muchas cosas, pastor, que de mi mamá, o sea, yo entendía, yo en ese momento pensaba que mi mamá no, a mí no me quería. Yo lo llegué a pensar, pastor. Mi mamá a mí no me quería porque mi mamá ponía por encima a ese señor de todo. Usted no sabe lo que es que yo estuviera en la universidad, ya graduada de bachiller. Entré a la universidad, entré a estudiar geografía e historia en Lopel. Y él le decía, pastor, así me lo decía, ella no va a servir para nada. ¿Para qué le dan estudio? Si eso no sirve nada, ya tú vas a ver, esa va a terminar por ahí en la calle de no sé qué, con las palabras mayores, que yo no sé qué. Delante de mi mamá decía eso, pastor, y yo no veía que mi mamá nunca llegara a decir, cállese o respétela, o ella es mi hija. Nunca, pastor. Nunca, yo nunca llegué a ver, y si se lo decía, se lo diría solo, pero delante mía nunca yo llegué a ver eso. Entonces, me encontré a la mamá del niño que se crió conmigo, en donde vivíamos anteriormente. Nosotros nos criamos, pero éramos de jugar a la mamá y el papá, del noviecito, la noviecita, de la echara de broma, pero de niños, cuestión de niños. Y ella me dice que a él lo tenían preso y que él quería que yo fuera a visitarlo. Y yo, hija de mami y papi, pastor, en la universidad, rebelde, porque está rebelde, yo me iba para la universidad, empezaba a beber a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, pastor, y eran las 10 de la noche, yo todavía estaba con los de la universidad, personas mayores, yo era la única de 17 años. Y ellos tenían 30, 40 trabajando, ellos tenían sueldo, yo no tenía sueldo, pero yo me iba a beber, ahí era todo el día bebiendo. Y ella llega y me dice, Natalie, acompáñame, yo te pago el pasaje y vamos para que veamos al hijo de ella. Pastor, cuando yo llegué a la penal en Santana, y esto no lo sabe ni mi hijo ni nada, pastor. O sea, esto es algo... Confidencial. Yo llego allá a Santana y lo primero que yo veía muchas cosas feas, ¿no? Pero cuando yo lo vi a él allá, pastor, yo salí y lo abracé. A lo que él me abrazó, sus palabras fueron, nunca me vuelvas a soltar. Esas fueron las palabras de él para mi vida, pastor, y yo creo que de todos los años que yo estaba pasando por todas las circunstancias, para mí esas palabras fueron tan reconfortantes a pesar del sitio donde él estaba. Y yo empecé a creer en él, pastor. Y él duró detenido y yo dormía afuera, pastor. Para poder entrarlo, entraba entre las primeras. Dormía afuera, en lo que la llaman la manga, para poder entrar. Y veía cómo se agarraban las mujeres, lo que pasaba, lo que venían y las buscaban. Una vez llegó un hombre y yo estábamos durmiendo, porque se quedaban más de 70, 80 mujeres allá afuera para ser las primeras en entrar, porque para la entrada era muy difícil. Pastor, y llega el hombre y yo cargaba un gorrito de esos para el frío, un suéter por aquí, manga largo, y el hombre llega con el arma y me dice, ¡esta es! Y yo dormí, ¿esta es qué? Esta es, agárrenla, llévensela. Pastor, me han sacado donde yo estaba durmiendo y me iban a llevar porque era yo, pero no decían qué era lo que estaba haciendo ni qué pasaba, sino que ella era. Y sale un hombre, un chiquitico, bajito, él estaba adentro, yo nunca lo había visto. Y sale el hombre y le dice, quítenle el gorro. Y a lo que me sueltan el gorro, que se den cuenta que yo soy cabello ondulado, y no era catira, ellos estaban buscando una catira, pelicorta, pero era gordita, era cari redondita. Ya para matar ahí, pastor, me iban a matar. Para matar.
Mire, ese día yo lloraba casi que arrodillada ahí en la entrada de la pena y los guardias del lado de adentro, pastor, y ellos no salieron, ellos ni un disparo, o sea, nada para prevenir, nada, pastor. Nada, pastor. Mire, ese día yo lloré, yo lloraba, yo no hallaba ni a quién pedirle y todas las mujeres se arrinconaron en un sitio y yo quedé ahí. Cuando sale el hombre y dice, quítenle la gorra, que me quitan el pasamontaña que yo cargaba puesto, se dan cuenta que no era yo. Y el hombre me agarró y me recogió y me montó en un carro, pastor, y me llevó para una cima ahí mismo, en Santana, para una cima. Y me empezó a explicar que era una mujer, que estaba en malos pasos, que estaba haciendo cosas indebidas, que yo no sé qué, que estaba afectando la tranquilidad de adentro. Porque adentro eso es otro mundo, pastor. Cuando él me dice todo eso, yo bajo. Entonces ya ahí me tocó ponerme en servicio de colaborarle a ellos. Pastor, y cada vez que salía alguien de allá que no podía estar ahí en el Táchira, entonces me mandaban a pasarlo para Santa Bárbara de Barinas. Yo tenía que llevarlos hasta Santa Bárbara de Barinas. Entonces otra se encargaba de sacarle la cédula, de hacerle papeles, y yo me tenía que encargar de pasarlo por todas las alcabalas. Y ahí me tocaba inventar historias, que era mi hermano, otro que estaba enfermo, no sé qué. Muchas cosas, pastor, me tocó vivir en ese mundo mientras él estaba allá adentro. Pero nunca me faltó nada. Y yo veía en él el confort. Pastor, entonces yo decidí irme para Cuba. Me salió un viaje. Entonces me llaman. Esa misma noche que se formó ese bululú, que hasta que me querían hasta volver a matar por un teléfono, yo dije, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Entonces un amigo ya me dice, Natalie, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, ay, no, estoy aquí en la casa. Me dice, mami, salió un viaje para Cuba. ¿Quieres ir? Y yo, ¿cuándo nos vamos? Mañana a las 6 de la mañana vamos saliendo. Y yo le digo, anóteme que yo voy, pero no tengo pasaporte. Véngase ahorita y a las 10 de la noche. Pastor, pero eso fue así. A las 5 de la tarde me llamó, a las 10 de la noche yo ya tenía el pasaporte. A las 4 de la mañana yo ya tenía un bolsito para irme. Suspendieron ese viaje para el día siguiente y mi mamá me dice, ¿usted para dónde se va? Yo le digo, mamá, mire, me salió un viaje para Cuba, me voy. Y ella, bueno, gracias a Dios, váyase, que le vaya bien. O sea, como que dice, no, eso va a ser otra perspectiva en su vida, va a ver el mundo de otros ojos. Pero yo lo sentí más como que me fuera. Sí, sí. Pastor, ese día mi mamá se fue a las 6:30 de la mañana para Cúcuta y me compró las maletas Coleman. Y me compró botas y me compró todo para que yo me fuera. Y entonces yo le digo, bueno, sí, me dijo, come, allá hay que cambiar la ropa. Y me metió tiras de cigarro y me metió champú por cantidad para que yo cambiara por allá por las necesidades. Y yo, bueno, sí, al día siguiente, pastor, a las 5:30 de la mañana yo estaba montándome en un autobús para Caracas. Y a las 6 de la tarde salió el avión para Cuba. Y me fui. Y en Cuba estuve por 8 meses, llevando también. Y decía, bueno, cuando yo regreso, pastor, yo regreso ya con la mentalidad de que esa relación con él había culminado. Pastor, para mi sorpresa mayor, ese muchacho estaba viviendo en mi casa. Había salido en libertad un mes antes. Y mi mamá lo había aceptado en mi casa. Pero lo aceptó fue porque mi padrastro en ese momento le metió ideas de que sí, de que para que yo me quedara tranquila, de que yo no sé qué. Ay, pastor, mire, de ahí para adelante comenzó peor. Yo a ese hombre lo adoraba, pastor. Ese hombre para mí, lo que él pidiera, lo que él necesitara, yo estaba para él. Salí embarazada de mi hijo. Pastor, cuando mi hijo nació, él nació con un problema en el pecho. Él tiene como el pecho hundido. Le cabe el puño mío así, le cabe en el pecho a mi hijo. Y mi hijo empezó con problemas como de asma, así, no sé qué. Pastor, él decidió tener otra relación. Yo no lo sabía. Mi hijo se me enferma y yo hospitalizado. La mujer con la que él salía era la esposa de mi mejor amigo de la infancia, del liceo, del colegio. ¿Y qué edad tenía su hijo ahí? 5 meses. Bebecito. Bebé, pastor. Y él prefería llevarle a ella comida, a la clínica, estar pendiente. Y mi hijo, mi mamá era la que me ayudaba. Pastor, mire, cuando mi hijo tenía 6 meses, el esposo de ella se enteró que él era su amante. Y el muchacho que era mi amigo trabajaba con los paramilitares. Pastor, ha llegado a matar al niño a las 10 de la noche. Él se fue a darle golpes a la mujer porque se enteró esa noche. Al papá de mi hijo lo agarraron en una autopista y le dieron muchos tiros, pero
Ni uno, todos en el carro, a él ni uno. Ni uno, no sé, algo sucedió que bueno, él cuando la está agarrando a golpes a ella, él me llama y me dice, mira Natalie, que él, que yo no sé qué, yo le dije, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Yo estoy con mi hijo enfermo, acabo de salir del hospital de hace un mes que tenía el niño hospitalizado, y ella le gritaba, dale donde más le duele, ¿por qué me pegas a mí? Dale donde más le duele es el hijo. Ella, pastor, por teléfono yo oía cuando ella decía todo eso, y yo le decía, papá, ¿qué le pasa a esa mujer? Está loca. Pastor, ese muchacho se fue a buscarme el niño a las 10 de la noche. El Diomer cuando mi niño era 6 mesecitos de nacido. Estaba endemoniado. Pastor, y llega él y yo salgo de la casa y estábamos todos afuera porque estaba haciendo como frío, pero se podía estar. Y él sale y a lo que se baja de la camioneta se baja con la pistola en la mano y yo salí corriendo para donde él estaba y él temblaba, pastor, pero me puso la pistola aquí. Me la puso así y me decía, es él el culpable, todo era él, el papá del niño, él era el culpable y temblaba así. Pero él me decía, no es contigo, dame el niño. Yo, no, pastor, mire, yo lloraba, yo le suplicaba. Fue que el muchacho del frente, que era también conocido de mi amigo, se bajó y a lo que le dice, tú estás loco, a lo que le dio así, le dio en la mano, salió el tiro, pastor. Mire, pastor, yo no supe qué hacer esa noche, mi mamá agarró el niño, lo metió debajo, se fue para atrás de la casa, lo metió debajo de la cama. O sea, empezó una vida, pastor, hasta que ese día yo dije, no quiero nada más con él. Él se fue y buscó a la muchacha, se la rescató, se la quitó a él de las manos, pero me dejó a mí el problema encima, porque mi amigo quería buscar a mi hijo, porque él quería desquitarse de cualquier forma con mi hijo. Y como a los 3 días a mí me tocó irme del estado Táchira, pastor. Me tocó irme, mi mamá se fue para otro lado con el niño, ellos me siguieron a mí. En Táchira has pasado unos procesos fuertes. Me mandó a seguir, pastor. Está como Malambo. Él me mandó a seguir y allá se dieron cuenta que yo no cargaba el niño. Como a los 5 días, 6 días, y él me llama, mi amigo me llama y me dice, ¿dónde está el niño? Y yo le digo, usted preocúpese. En ese momento se lo dije así, preocúpese por buscar a su mujer, no por buscar a mi hijo. Mi hijo no tiene nada que ver en esto. Y a los pocos meses lo pasó a mi amigo. Porque bueno, no sé, en lo que él andaba metido. Y mi vida fue empezando a transcurrir de una forma, pastor, de una forma que el papá de mi hijo me llamaba y me decía que me amaba, que me quería, que quería estar conmigo. Pero se casó con ella, formó una familia con ella y todo empezó a transcurrir de una forma. O sea, mi vida empezó desde que comenzó la situación con mi padrastro, que mi mamá ya no quería saber si yo me iba. Ella decía que se vaya, que yo no sé qué. O sea, yo escuchaba hasta cuando decía, ay, mejor para mí, pastor. Y esas cosas a mí me marcaron tanto, pastor, que yo empecé a beber, a mí no me importaba. Yo desde los 16 años me empecé a ir. Un ejemplo, me iba para Caracas, trabajaba en Caracas. Cuando tuve el niño, que ella se quedó, que a mí me tocó, yo trabajaba en Caracas y me le mandaba el dinero, no sé qué. Me partió el corazón, pastor, cuando mi hijo llega al año. Y mi hijo no me reconoció, pastor. Que yo fui a abrazar a mi hijo y mi hijo a mí no me reconociera. Mire, eso para mí fue un dolor, pero un dolor en el alma porque mi niño no me quería ni agarrar ni nada. Él lloraba y se iba a poner mi mamá. Y yo le decía a mi mamá, mamá, todas estas cosas a mí me han pasado por culpa suya. Estando el Señor con ella todavía. Y en el apartamento de mi hermana. Y tiene el descaro él de decir, pero ¿qué viene a hacer aquí drama y show? Así. ¿Qué viene a hacer drama y show si ese niño ya es de nosotros? Y mi hermana, gracias a Dios, no lo escuchó pasar porque mi hermana, yo sé que mi hermana da la vida por mí. Yo recogí, le di a mi hijo una cadenita que le había enviado. Esa noche, pastor, esa noche yo salí hacia Caricuado a llevarle eso y me han robado en la estación. Me robaron la quincena recién cobradita. Que yo se la llevaba. Plata, pastor. Cuando yo llego y le cuento eso a mi mamá, pastor, mi mamá no me creyó. O sea, me trató como que si yo era irresponsable, que yo no quería al niño. Y pastor, no me lo va a creer. Yo estoy muy agradecida con mi mamá, pastor, porque en ese momento yo decidí irme para el ejército. Conocí a una amiga
que era teniente, y en esos momentos yo empecé a decidirme para el ejército. Pero mi mamá empezó, porque no creo mucho que haya sido mi mamá o los dos, empezaron a decirle a mi hijo que yo no lo quería, que yo era mala madre, que yo lo había abandonado, que yo se lo había dejado a ellos. Pero no lo podía tener conmigo porque yo vivía de unidad en unidad, o sea, me mandaban, yo estaba de comisión y eso, y no podía tener el niño conmigo. Y sin embargo, pastor, mire, 2 cajas de cuando eso los clases, porque cuando aquello llegaba, todo era para allá, para mi hijo. Que me mandaban de comisión la plata que yo agarraba en las fronteras para mi hijo. Que si me mandaban no sé qué y me quedaba lo que me quedaba, si fueran 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, para ropa, para comida, todo era para allá, pastor, todo. Hasta que un día yo llego a la casa y me quedo un fin de semana que salí libre. Y viene mi mamá y yo encuentro a mi mamá al día siguiente en la mañana, llore, pastor. El señor con el que ella vivía le había hecho la marramucia con una muchacha que trabajaba ahí, pero tratando de abusar de la muchacha. Pastor, y ese señor, cuando yo me levanto, que mi mami me muestra como a las 5 de la mañana, mi mamá me encerró en el cuarto y no me dejaba salir. Y él no se había dado cuenta que la muchacha se había ido y le había dejado una carta a mi mamá contándole todo lo que él le había hecho. Todo. Eso de ella. Tratando de abusar de ella. Pero No. Aunque ya eso es un abuso. Sí, pastor. Entonces, lo que yo leía todo eso, yo veía mi mamá, pastor, mi mamá con camionetas, con carro, buena ropa. Le compraba desde las medias hasta lo que se ponía. Le hizo vender ganado, le hizo vender la camioneta, le hizo vender la finquita, para que le saliera con toda esa. Mire, pastor, ese día yo lo agarré a ese hombre y le di una... Pastor, de verdad, yo digo que ese día yo llego y digo, fue tan fuerte porque él se alzó como a levantarle a mi mamá, y a lo que yo vi que él se le fue a mi mamá encima, me he parado yo con una voluntad de hierro que me hizo recordar cuando mi papá, yo le dije, si mi papá no, yo no se lo permití a mi papá, ¿por qué se lo voy a permitir? Haya sido lo que haya sido, pastor, mi vida con ellos dos. ¿Qué edad tenías ahí en ese entonces? Ya tenía Diomer 20 años, 21 años. Ya pegabas duro ya. Pastor, mis tíos me agarraron. Habían 2 tíos ahí y ellos me agarraron así contra la reja y yo me les soltaba de la rabia que yo tenía. Yo dije, más nunca le vuelvo a aceptar a nadie, pastor. Más nunca. Entonces mi mami, desde ese momento, mi mami en cierto modo reconoció que era culpa del Señor, pero me culpaba a mí. Que por culpa mía él se había ido, que yo era una mala hija, que las cosas estaban pasando, era culpa mía. Todo recaía sobre mí, todo, pastor, recaía sobre mí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3, pero la mayor ya era militar, ya mi hermana era. ¿Y el otro? Y el otro es menor, era más pequeño. Y de los 3 la agarraban contigo. Conmigo, siempre, por eso. La oveja negra. Porque yo era más. Yo siempre fui como. Que en la familia siempre tiene que existir una oveja negra. No, pastor. Y a esa oveja negra es que Dios tiene un propósito grande con ella. Mi mamá, con la universidad, si por lo menos yo no estaba trabajando, pero si yo necesitaba un trabajo para la universidad, yo no tenía para el trabajo en la universidad. Y mi hermano llegaba y le decía, papá, me mandaron a hacer un trabajo en la universidad, y mi papá. Y mamá, me mandaron a hacer un trabajo, y mi mamá. Y cuando yo, papá, mamá, mire, me mandaron a hacer. Pastor, para mí no había. Y esas cosas fueron llenando mi vida de un resentimiento, de una cosa. Usted ha dicho varias veces que su mamá no le creía. No me creía, pastor. Y yo sé que hay muchos hijos, hijas, que están viendo el video, que han pasado por lo mismo. Mire, yo he conocido madres que le creen a la tía, le creen al tío, al abuelo, al vecino, le creen a la gente que ni conoce y no le cree a su hija o a su hijo. No, pastor. No lo cree. Y eso, porque es que el hijo lo que más anhela es abrirse con sus padres en confianza, contarle sus cosas y que sus padres le crean. Y yo me imagino el que siempre te echan la culpa,
el que tú siempre dices algo y no te creen, yo me imagino la impotencia. Uy, pastor, eso creó en mí un resentimiento, eso creó en mí como una impotencia de querer acabar con el mundo y que cada vez que había un problema yo era muy agresiva, a mí no me importaba caerme a golpe con mujer, con hombre, con lo que Claro, fuera. porque ya eso es lo que estaba en tu corazón, estabas muy herida. Pastor, a lo que me voy para el ejército, empecé a llevar también más palos. Dios mío, porque era la agresividad, era mi agresividad, que ajá, y ahí era donde yo veía más la oportunidad de poderme desquitar, porque ya pasé de soldada, ya me fui para el núcleo, pero en el núcleo pasó algo conmigo, pastor, que aparte de mi agresividad que tenía tan aflorada, conocí una capitán que ella era cristiana. Y yo no creía en nada de eso. Porque yo le voy a ser sincera, yo me consideraba atea en ese momento. No creía en Dios, yo nunca llegué a Ni en creer Dios ni en nada. en nada, en nada, en nada, en nada. Ni en la gente. En nada menos, porque yo decía que todos eran en contra mía. Pero ya también entendí después que la capitana, que era muy fuerte, nunca una vulgaridad, nunca una grosería. Él le explotaba a uno las piernas con ejercicios cuando ella consideraba que uno estaba, eso lo ponía a hacer, lo volvía nada, pero a punta de ejercicio. Y empezaba a hablarle, esto es así, esto es así. Y ella hablaba mucho de Dios. Y a mí me aburría, pastor, porque ella me quería orientar y me quería enseñar, y no solo a mí, sino a las que estábamos ahí en ese momento. Y eso para mí era tan aburrido que yo paraba firme y me quedaba dormida. Y eso para ella era terrible, porque ella hablaba de Dios y yo no le prestaba atención. Claro. Y entonces para mí fue la vida. Eso como el pastor que predica y se queda a dormir una ovejita. Ay, pastor, mire, la capitana entonces ya no era solamente ella, sino me pichaba con los demás sargentos, con los demás que me hicieran la vida cuadrito, que cuando ella hablara yo tenía, entonces ya yo aprendí que cuando ella hablaba yo tenía que estar así, trataba de estirarlo solo más, porque era 1 hora, 2 horas que ella era y de él, y de él, y de él. Claro, pastor, sin poderse mover ni nada. Y uno bueno, erguido, pues levantando la cara y sacando el pecho. Hay que hacerlo aquí en la iglesia. Ahí sí pastor. Todo esto me lo reventaba cuando yo tenía esas rabias que yo no hallaba, que me daban unos ataques de rabia. Me encerraba hasta cuando me iba a bañar y enrollaba la sábana o lo que tuviera y le daba contra la pared y me reventaba todos los nudillos, pastor. Y después de ahí, pastor, mi vida empezó otra vez. Conocí al papá de mi hija. En el ejército conocí al papá de mi hija. Pastor, el muchacho, un hombre que yo Él sería muy ya por trabajador. segunda ocasión. Sí, ya. Por segunda ocasión. Ya Diomer tenía 4 años. Ok. ¿Y conociste al papá? De Yo Alexa. De yo, Alexa. Yo conocí al papá de Yo Alexa, pero era un muchacho que trabajaba mucho y a mí me gustaba, pero era porque era muy pila. Él trabajaba y era, le llamaban Vos Construye. Salí embarazada él estando en la escuela. Cuando yo me fui a dar a luz, que me faltaba 1 mes para dar a luz, llega él a comprar las cosas a la niña, pastor. Y mire que uno como mujer tiene como un sexto sentido, un séptimo sentido. Yo enamoradísima, pastor. Y en la camioneta de San Cristóbal para Rubio, llega y me dice, ¿sabes que en el autobús donde yo viajé conocí una enfermera? Venía al lado mío, la enfermera es de Barinas, yo no sé qué, y empezó. Pero en la forma como él estaba hablando de la enfermera, pastor, yo me solté a llorar. De una vez. Y yo se lo dije, tú me vas a dejar por esa mujer. No pasaron ni 20 días. Y se fue con la mujer. Y ya estaba viviendo con la mujer en mi casa en Barinas. Cuando yo Alexa nació, él llegó, él estuvo, él reconoció a la niña. No me volvió a ver más nunca la niña, pastor. Mi hija no conoce a su papá. Y tu hijo tampoco conoce a su papá. No, Diomer sí conoció a su papá, pero Diomer lo conoció porque vivía en el mismo pueblo, pero estando en el mismo pueblo, Diógenes nunca llegó a ir a decirle, Diomer, aquí estoy, hijo, vamos a comer, sino Claro. cada 6 meses, cada 7 meses, y si le llevaban una pantaloneta de 5 pesos, esa era la ropa de mi hijo. Y mi hijo con mi mamá fue la que agarró al niño mientras yo estaba en la unidad, ella era. Y pastor, pues, la niña no, hasta mi niña tiene 12 años, ella no conoce su papá. ¿Ustedes, sus hermanos, son hijos del mismo papá y la misma mamá? El varón y yo sí. Y los otros no. La mayor no, la mayor fue una relación que mi mami tuvo de... Sí, porque ahí es lo que entra también, ¿no? Lo que son las maldiciones generacionales.
que esos son demonios, espíritus, que se posesionan de generación en generación en la familia. Entonces, si de pronto saliste embarazada a los 17 años, hay una gran posibilidad de que tu mamá a los 17 años haya salido embarazada. Si de pronto tuviste tus hijos, pero diferentes padres, entonces resulta que también nuestros padres sucedieron lo mismo, ¿no? Entonces todo va así. Pero cuando nosotros buscamos al Señor Jesús, el Señor Jesús rompe con esas maldiciones generacionales. Entonces quizás tú lo viviste, lo vivió tu mamá, lo pudo vivir tu abuela quizás, ¿no? Pero ya a partir de ti, a partir de tuyo en adelante, ya eso se rompe. Entonces ya tus hijos no van a vivir lo que tú viviste, ¿no? Ya tus hijos no van a pasar por donde tú pasaste. Porque hubo una mujer que se levantó en el Señor creyendo y que rompió con eso. Por eso es que hay familias, que yo lo vengo diciendo en la iglesia, que el tatarabuelo es diabético, el abuelo es diabético, el padre es diabético, el hijo es diabético, los nietos son diabéticos. O casas que de pronto son todos vienen de una maldición generacional, de delincuencia, de droga, de prostitución, de homosexualismo, de hipertensión, de enfermedades, de cáncer. Bueno, yo conozco familias donde el abuelo le dio cáncer, la mamá le dio cáncer y todos se mueren de cáncer. Es más, a veces veo donde se mete como un espíritu de muerte en una familia y en menos de 20 años se mueren más de 10 personas. Entonces es tremendo. Continúa, sino que me inspiré ahí. Que yo, ahí tiene usted toda la razón, porque cuando yo di a luz a Alexa, mi vida se empezó a deteriorar, pastor. Más todavía, Más. porque el proceso estaba fuerte. Más, porque ya no era solamente como persona o como en lo espiritual. En ese momento era espiritual, porque ya mi vida no valía, pastor. Ya yo no sentía que, a pesar de que yo tenía dos bendiciones enormes, que era Alexa y que era Diomer, el golpe de mi papá con lo de mi mamá, lo de mi padrastro en mi vida, que nunca fueron cosas buenas, nunca hubo una palabra de optimismo. Lo de la traición del papá del niño ya en mi vida, que a pesar de que mi hijo estaba con su problema, en ese momento a él no le importó dejar a su hijo para estar pendiente de una mujer, porque en ese momento no tenían hijos, pero no le importó mi hijo en todo su largo. Es más, pastor, ahorita que mi hijo tiene 17, cuando tenía 16 años, hubo un conveniente, pero malentendido de muchacho. Él le dijo a mi hijo que él no era su hijo, que él no quería saber más nada de él y no le acepta llamadas, no lo llama, no le escribe. Le dijo que se olvidara que él era su papá. Y con la niña, pastor, pues yo le doy gracias a Dios que mi hija nunca ha sentido ese vacío del papá. Nunca lo ha sentido porque, bueno, gracias a mi mamá, yo habíamos estado ahí siempre con ese. Porque a pesar de todo, pastor, a pesar de toda la mala influencia que fue ese hombre en la vida de mi mamá siempre ha adorado a mis hijos. Y han sido la luz de todos sus nietos. Pero todos sus nietos, mi mamá los ha adorado y se han convertido en parte importante de su hija. Los ha malcriado a un punto hasta que uno llegue y ella va, ese es mío, ven acá, y lo agarra. Pero, pastor, la vida a mí se me transformó. Fue cuando Alexa se me enfermó. Porque yo ya tenía problemas en la unidad, en el ejército. Yo me quería ir, pastor, porque yo estaba a punto de cometer un error en mi vida con un oficial que me estaba haciendo la vida muy cuadritos. Yo vivía a menos de 5 minutos mi casa y mis hijos. Sí, ahí mismito. Duró 8 meses sin poder ver a mis hijos. No me dejaba salir, no me dejaba dormir, no me dejaba casi ni bañar. O sea, me dio responsabilidades que yo, como siendo como sargento, no tenía que tenerlas. Eran responsabilidades oficiales. Me buscaba la forma de cómo meterme presa. Se me paralizaron las piernas, se me inflamó las hernias, se me inflamaron, me paralizaron esta pierna. No me daba permiso de ir al médico, no dejaba que me llevaran comida a la cama. Los soldados en la madrugada, de hecho, lo loco era que me acercaban, y eso porque mi mayor permitía que ellos hicieran una arepa y un vaso de agua y me dejaban que llevaran a la cama. Para yo levantarme de la cama era un dolor insoportable, yo no podía porque yo sentía que me jalaban desde aquí hasta los talones. Wow.
Entonces el comandante un día se fue y el mayor fue el que se compadeció de mí y permitió que me llevaran al hospital. Y estando en el hospital fue donde me empezaron a dar reposos. Y yo llevaba los reposos, enviaba los reposos porque yo no podía ni caminar, pastor. Y el comandante no me los aceptaba, no me los aceptó, nunca me los aceptó. A pesar de que los recibía, él nunca los firmó como recibido, nunca los pasó por las novedades, nunca. Y todo fue acumulándose, acumulándose, acumulándose cuando me pasó por desertora. Como si yo me hubiera ido. Y encima colocó como si yo me hubiera robado, me hubiera llevado mi armamento, un fusil. Imagínense. Cuando yo decidí, ya dije, no voy, si me pasó por desertora y eso me hicieron, pastor, eso me llegaban a la casa, me perseguían, me buscaban, me mandaban a buscar, pero yo dije que no volvía, y yo preferí irme para otro lado con mis hijos, y la niña se me enfermó, pastor. Alexa se me enfermó, yo no cargaba ni medio porque me habían suspendido el sueldo. Ni medio, yo no sabía ni para dónde recurrir, ni qué hacer, ni para dónde irme, ni para dónde correr. Y yo, Alexa, con vómito, con diarrea, con fiebre, en el hospital no había ni un medicamento, ni una inyección. Yo no tenía ni para comprar un J-Col ese día, pastor. ¿Y qué año era eso? 2016, por ahí. Sí, yo, Alexa tiene 12 años y tenía 4 añitos tenía yo, Alexa. Yo llego y agarro y en mi desesperación, yo no hallaba a quién llamar a ver quién me prestaba, aunque fueran 10 bolívares para poder comprar un J-Col. Y me voy para la casa de mi amiga y yo me senté a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y me decía, pero no llores. Y yo le decía, no tengo. Y mira, yo Alexa era vómito y vómito y vómito y vómito. Pastor, y ella me dice, pero yo no tengo. Y ella se suelta a llorar también conmigo porque no teníamos ninguna, las dos teníamos. Y eso que ella, si ella tenía, yo no tenía. Si yo no tenía, ella tenía. Y las dos lloré y lloré y lloré. Entonces yo le digo, dame el teléfono. Y empecé a buscar a ver a quién llamaba, si llamaba a mi hermana, si llamaba a un amigo, a quién llamaba. Y en ese preciso momento me apareció en el teléfono Jürgen. Y yo, Jürgen, él me había echado los perros toda la vida. Ahora, pero ¿quién es Jürgen? Jürgen es mi esposo. La bendición de Dios. Jürgen es la bendición que me colocó en el camino ahorita. Pastor, yo a él no lo aceptaba. Nunca lo acepté, ni como amigo. O sea, era mi amigo en el sentido de que nos conocíamos, y que medio nos veíamos y conversábamos y hasta ahí. Y ese día se me aparece él y vengo y le escribo. Pero él viene y me escribe, ¿no, pastor? Yo vengo y le escribo, hola, ¿cómo estás? Pastor, mire, no pasaron ni 2 minutos y ese hombre me devolvió la llamada. Y me soltaba a llorar como china chiquita. Jürgen, me está pasando esto, tengo yo a Alexa. Pero tú lo conocías. Sí lo conocía porque él echaba los perros a una amiga. Le echaba los caninos. Y la amiga no le prestaba atención. No, porque ya estaba casada y estaba en proceso de separación, pero entre sí no. Porque se perdió. De verdad que sí. Menos mal que no lo aceptó, digo yo. Pero, pastor, en ese momento él llega y me devolvió la llamada de insofacto. Eso fue de una vez. Y yo me solté a llorar y le dije, tengo la niña enferma, no sé qué hacer, no sé quién llamar, no sé qué. ¿Dónde estás? Y yo en el hospital. Yo que llego, pastor, y cuelgo el teléfono, no pasaron ni 5 minutos. Y él llegó. Él llegó, pastor. Y yo me solté a llorar y él agarró a la niña sin conocerme a mi niña. Con 4 años él me agarró a la niña, la alzó, se la llevó, la metió en el hospital, le preguntó que qué le hacía falta, le mandamos a hacer los exámenes. Todo, pastor. Caballero. Todo. Y armadura. Ay, pastor. Y mire, yo le doy gracias a Dios por ese día, porque si él no hubiera llegado, yo no sé qué hubiera pasado con mi niña. Mi niña me la querían hasta dejar hospitalizada porque no reaccionaba. En ese día él llega y me dice, después que le hicimos todos los exámenes, que hasta fuimos y le compramos una sopita y eso, él llega y me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Me acuerdo, eso fue un 21 de octubre, pastor. ¿Qué vas a hacer mañana? Le pregunta el hermano Jürgen. Él me pregunta a mí, y yo le digo, ay, yo no sé, o sea, pastor, yo estaba tan decepcionada ya de la vida. Yo le voy a ser sincera, yo en esos momentos tenía tantas ideas contra mi vida que yo no sabía ni para dónde iba a ir, ni qué iba a hacer, porque mi mamá siempre era la cuestión de ahí él contra mí. En mi casa pues no me sentía cómoda, quería salir corriendo. Entonces yo vengo y le digo, no sé qué hacer, la verdad no sé qué voy a hacer mañana, pero yo siempre he sido muy, no sé qué voy a hacer mañana. No sé, vamos a ver qué sucede con yo, Alexa. Le digo, y me dice, acompáñame mañana para la iglesia. Pero así, pastor. Acompáñame mañana para la iglesia.
Y yo, ¿para la iglesia? Sí, acompáñame mañana para la iglesia. Yo mañana voy a ir para la iglesia y quiero que me acompañes. Pastor, y yo me quedé callada como por unos minutos, ¿no? Y ¿será? Yo estoy agradecida, yo tengo que agradecer lo que él está haciendo por la niña, decía yo dentro de mí. Sí, está bien, mañana, sí, yo mañana voy. Pero ese sí fue así, o sea que, sí, yo mañana voy, mañana vamos. Pastor, esa noche yo no pude dormir, la niña, gracias a Dios, o sea, mejoró un 80%, ya su salud, ya dejó de vomitar, ya el tratamiento que él se lo compró. Entonces yo reaccionando, y yo, ay, ¿será que voy? ¿Será que no voy? No dormí, pastor, pensando si iba o no iba para la iglesia. Y yo, ¿será que sí lo acompaño? Ay, pero yo no sé qué es que cuando empiecen a pegar gritos, eso a mí me va a aturdir y yo con mi cabeza loca, como ando con ganas de salir corriendo, me va a pegar peor. Pensaba yo. Pastor, entonces en la mañana siguiente a las 6 de la mañana, sí, yo me levanté, le hice lo que le iba a hacer a la niña. Mi mamá ese día peleó, pastor, me ofendió, me humilló, me puso por el piso de una forma. Antes de ir al culto. Antes, porque el culto era a las 6 de la tarde y él me había dicho que llegara a las 5, que a las 5 él iba a estar allí en la entrada. Pastor, mire, ese día fue horrible, mi mamá hasta golpes, de todo, pastor, de todo. Ya yo con 25 años. ¿Con qué? Con 30 años. 30 años, sí, 32 años tenía. Y le voy a decir, me recuerdo que tenía 32 años porque cuando yo tenía 30 años, pastor, a mí me dio un cáncer de 2º grado en el útero. Y yo tenía, o sea... No sabía eso. No, nadie sabía eso. Nadie. Hasta ahorita que... Porque ni mi mamá, pastor. Ni mi mamá, porque cuando yo sufría de muchos derrames de mi niña desde que me desarrollé. Y un día empecé con muchos derrames y cada 6 meses me tocaba entrar al quirófano para que me hicieran degradados para poder dejar de sangrar, porque yo duraba hasta 6 meses sangrando. Y la hemoglobina me llegaba a 5, a 6, 7, 5, 6, de ahí no me subía la hemoglobina. Y mi estado anímico era por el piso. Entonces una vez llego yo al hospital, cuando era donde me hacían los degrados, ya con el malestar. ¿Pero llegabas sola o tu mamá llegaba contigo? A veces mi mamá me acompañaba, a veces no quería. La mayoría fui sola porque no. Cuando yo llegué una vez al hospital, ya que yo no quería que me hicieran más degrado porque ya no quería, llega el jefe de ahí, de la parte urológica, y me dice, mira, Natalie, hazte estos exámenes. Y él me manda a hacer los exámenes. Y yo fui y me los hice. Yo le robaba el carro a mi papá. Yo le robaba el carro a mi mamá. Y me iba y le robaba el carro y ella me mandaba a hacer los exámenes rapidito y volví y le ponía el carro ahí como para que ella no... Yo le robaba y venía. A veces peleaba, pero yo le decía, ay, no sé, yo voy a ir a hacer una diligencia y le quitaba las llaves. O sea, en mi rebeldía, en mi grosería. Pastor, cuando yo me siento a ver los exámenes y el doctor me dice, mira, Natalie, tú tienes un cáncer de 2º grado. Pastor, yo me quedé... Yo no supe dónde quedarme ese día. Mi mamá me acompañó a la cita, pero mi mamá no entró. Mi mamá se quedó en el carro. Cuando él me dice eso, pastor, yo no quería hablar con mi mamá. Con las personas que yo menos deseaba hablar en ese momento, era con mi mamá, porque no sabía cómo iba a reaccionar ella en contra mía. Yo no pensé que ella me fuera a decir ni que mi hija, cálmate, sino que iba a ser algún contra, pues, alguna palabra, algo. Y me voy para donde mi amiga. Mamá, llévame para donde mi amiga. Y me voy para donde Wendy. Cuando yo llego donde Wendy, le comento, Wendy, me pasó esto. Pastor, mire, en ese momento yo no sé qué sucedió en la vida de mi amiga también, que hubo un problema muy fuerte y yo salí discutiendo con el esposo de ella porque le había levantado la mano a mi amiga. Y yo me fui ese día. O sea que nadie sabía qué era lo que habían pasado. Cuando el doctor, vuelvo al día siguiente que él me mandó a ir, me dice, mira, Natalie, esto tiene que ser ya. Si tú quieres que esto no avance, que esto no siga, tenemos que hacer la esterectomía. Hay que hacerte la esterectomía ya.
Ahí fue donde me valentoné. Y yo le dije, mamá, mire, me van a hacer la esterectomía para sacarme todo eso. Nunca le dije que yo tenía un cáncer de segundo grado. Nunca. Hay que hacer todo esto. Hasta el sol de hoy, ella piensa que a mí me hicieron la esterectomía era por los derrames, pastor. Entonces me hicieron los exámenes, eso. Ella como que se angustió de verdad. En ese momento sí la vi angustiada, preocupada, me acompañó. El doctor me dijo, no, no se preocupe, yo le doy todo, yo le consigo todo por el hospital. Es como si me hubieran abierto las puertas así después de tanto. Me hicieron la esterectomía. Pastor, cuando me sacaron a mí mi útero era así chiquitico. Chiquitico, como el doctor decía que era un útero de niña y tenía más de 23 biomas. Demasiado. Más de 23 biomas tenía en ese útero. Y lo mandaron a estudio y gracias a Dios no fue cancerino, no fue, o sea, era un cáncer de segundo grado, pero no se extendió, no tenía raíces, no tenía nada de eso, o sea que hasta ahí quedó. Me sacaron un ovario y una trompa y me dejaron un ovario y una trompa como para generar la hormona que el cuerpo necesita. Pastor, pero para mí nunca se me va a olvidar a mí para poderme operar. Para poderme operar yo duré casi 3 meses hospitalizada porque la hemoglobina se me bajó a 4. Yo parecía un papel. Mi mamá lloraba a los pies de mi cama. Blanca. Mi mamá lloraba, pastor, al verme así porque era tanta las hemorragias y me ponían unidades de sangre, unidades de sangre, unidades de sangre y no me subía la hemoglobina. Y mi mamá me llevaba a los niños para que yo los viera y yo no los quería ver, pastor. Para mí era tan duro ver a mis hijos que yo sentía que yo me iba a morir y mis hijos se iban a quedar solos. Entonces mi mamá llega y le dice a una amiga de ella, era cristiana, y la señora fue y oró por mí y mi mamá me llevó una pizca de sardina, de sardina y me llevó un bebedizo de hierba natural, caléndula, me acuerdo, una tazota así de caléndula y una taza de sardina. Y yo me senté y me comí la taza de sardina, pero el bebedizo estaba tan rico ese día que yo me lo tiré a pecho. Pastor, me iba dando un infarto. La lengua se me inflamó de tal forma que se me salía de la boca y las enfermeras me tenían que tener la lengua, se me enrollaba, me ahogaba. Me dio taquicardia y el corazón se me puso que todo el hospital se movilizó ese día porque era taca, 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 taca. O sea, mi mamá me subió la hemoglobina así. Yo no sé si fue lo que mi mamá me dio. O fue la oración. Tiene que llevar ese remedio y venderlo en todos los hospitales. O fue la oración de la hermana pastora. No, eso fue la oración. Pero para que yo pudiera entrar a quirófano, la hemoglobina de las 6 de la tarde que mi mamá me dio eso, a las 4:30 de la mañana me llegó a 10 la hemoglobina. Subió. Pero eso fue así, pastor. Y la taquicardia, cuando mandan a llamar al doctor, que se dan cuenta que él me hace el examen, que se da cuenta que yo estaba, métanla para quirófano. De una vez, derechito para el quirófano. Y me hicieron la operación, me operaron ese día, me sacaron lo que me iban a sacar. Y todo bien. Hasta los momentos yo le doy gracias a Dios porque... Ya no te dura meses, sino normal. No, porque ya yo, por lo menos, al hacerme la esterectomía, ya yo no sangraba, ya no nada de eso. Entonces esa experiencia para mí fue, pastor, mire, pero es que yo se la cuento de una forma suave, pero para mí fue tan dura que mi mamá se iba, pastor, y yo lloraba y las enfermeras se metían al cuarto y me decían, hija, no lloren. Sola, pastor, sola, porque yo no quería ver a mi mamá ahí. Cuando me operaron, pastor, al día siguiente que me desperté, para mí fue tan dura la recuperación que las camillas tienen las barandas. Yo torcí las barandas. Del dolor, yo sentía que me estaban operando en carne viva. Yo olía. Yo viví en carne viva lo que me hicieron en la operación, lo viví en carne viva después. Y yo lloraba, 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 y mi mamá, por un lado preocupada, y por otro lado decía, ahí estás pagando todas las que has hecho. Así se paga todas las que ha hecho. Wow, o sea, tú con todo ese proceso y en vez de darte la mano. Yo, bueno. Ahora, hermana Natalie, usted conoció al hermano Yurge, fue a la iglesia. Sí. Él levantó el diablo antes de ir a la iglesia. Ese día mi mamá me tiró hasta los jarrones con agua. Pero yo me valentoné, pastor, me puse un suéter blanco por aquí porque él me decía que la iglesia era tipo finquita.
me puse un suéter, me abrigué, me fui a las 4. Yo no me fui a las 5, pastor. Ay, ¿qué hice antes de Me que fui a llegara la las guerra? 4 y yo llegué allá, porque eso es en unos edificios hacia la parte de arriba, y yo llegué a las 4. 4:30 y Jurgen no llega. 5 de la tarde y Jurgen no llega. Yo estaba así, no, yo ya me voy. Yo ya me voy. Pastor, cuando de repente, sí, cuando de repente viene un taxi y se baja Jurgen y Jurgen se puso a llorar. O sea, con una alegría lo que me vio ahí. Él se alegró tanto que las lágrimas se le bajaron y vamos, y yo no sé qué. Cuando yo llego allá arriba, entramos al culto, entramos a la iglesia. De una vez, para mí, pastor, poner un pie en ese lugar, para mí fue tan maravilloso, porque yo sentí una tranquilidad en mi vida, pastor, que yo lloré. Yo lloré como si a mí me hubieran desgarrado el alma, como si a mí me hubieran arrancado tantas cosas en mi vida, como si yo hubiera soltado, o sea, de cosas yo no me tiré al piso porque sentí una tranquilidad sin haber todavía ni comenzado el culto, pastor. Y yo me senté en esa silla y cuando empieza el pastor a hablar, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y mi desespero era porque yo me estaba ahogando el llanto que tenía de lo que yo estaba drenando en ese momento. Ahí viene el pastor y empieza a decir, porque uno en las manos de Cristo descansa, suelta no sé qué, pon tus cargas en las manos de Él. Ay, pastor, mire, eso para mí fue. Y ese día yo lloré, 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 lloré. Pastor, ese día me mudé. De su casa. Me fui de la casa de mi mamá a un apartamento que teníamos con mi hermana más abajo de la iglesia. Me mudé para poder seguir yendo a la iglesia. Y me iba, a mí no me importaba, a las 6 de la mañana yo estaba sentada ya en el pedacito de iglesia. Y yo todos los días a las 6 de la mañana ya estaba yo ahí. Yo no decía nada, yo no cantaba, yo no oraba, porque no sabía. Pero yo estaba ahí. Y Jurgen se... Pastor Jurgen llega, el pastor, a los 3 días de nosotros haber llegado, el pastor llega y dice, ojo, mujeres de esta iglesia, con ese hombre. Ese hombre ya tiene su esposa. Ese hombre ya Dios dispuso que tiene su esposa. Y se dio la vuelta. Ojo, hombres, con esta mujer. Y yo lo volteo a mirar así, yo le digo, ¿cómo así? Yo a él ahí, ¿cómo así? Y se va él como que sintió que yo me iba a parar y se fue para el frente y dijo, ojo con esa pareja, porque ya Dios dispuso que ellos son marido y mujer, ellos son esposos. Ante los ojos de Dios, ellos son esposos. No les falten a la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, todo el mundo tiene que respetar. Dice así, y me levanté yo. Yo le dije, pastor, ¿usted qué le pasa? Así, en pleno culto, pastor. Yo le llamo, ya va, pastor, ¿usted qué le pasa? Yo aquí no vine a buscar marido, yo aquí vine a buscar paz y a Dios. Y él se soltó a reír así. Y me dijo, hija, mis palabras no vienen de mí, vienen del Padre. Y tú vas a ser la esposa de él. Y yo no lo aceptaba, pastora Jurgen. Yo no lo aceptaba, pastor. Imagino que ellos estaban salto, rabastalla. No, Jurgen se quedó así, porque es que yo me levanté con un ímpetu, pastor, en la iglesia, y le dije, ¿qué le pasa, pastor? Pero así, o sea, ¿qué le pasa, pastor? Yo aquí no vine a buscar marido, yo aquí vine a buscar de Dios. Y todo el mundo en la iglesia se quedó así, porque ajá, y esta recién llegada, no sé qué. Se paró una hermanita de ahí de la iglesia, yo no la reconocía. Ella se para, pero muy afanada en ese momento, y se va para allá adentro. A lo que termina el culto y le dice, pastor, ¿usted cómo le va a hablar a esa mujer así? No, ¿usted cómo le va a hablar a esa mujer así? Mire que ella es sargento allá en la unidad donde yo estoy. No, pastor, esa mujer es muy fuerte. Más bien no le salió con nada. No le respondió. Ella no me daba la cara, pastor. Porque es que yo en el batallón era tan fuerte, que si yo estaba aquí, los soldados no podían pasar por aquí, tenían que pasar por 2000 kilómetros más allá donde yo estuviera, porque donde yo los viera, les destruía las piernas. Es un temperamento muy terrible. Horrible, pastor. Y ella temblaba, en el culto, ella temblaba cuando yo llegaba a la iglesia. Y el pastor llega y le dice, ella será muy sargento en el ejército de acá, pero aquí yo soy el pastor.
y ella va a empezar a tener que temblar delante de mí, decía él, y yo decía, que mire, ¿qué le pasa? Y empezó, pastor, mi transformación, pastor, mire, esa noche el pastor me oró porque yo me quería ir, pero yo tenía un desespero y un dolor de cabeza, y Jürgen sí se tuvo que ir temprano, y yo me quedé, y un desespero y un dolor de cabeza, y un desespero y un desespero. Y el pastor viene y me dice, ven acá, Natalie, vamos a orar. Y yo le decía, yo no sé orar, agacha la cabeza, y me puso la mano aquí en el estómago, y empezó a orar. Y a orar, y orar, y orar, y a ministrarme, cuando me vine en vómito. Y empecé a vomitar una cosa negra parecida a la que vomitaba el soldado. Y me desesperé, yo me angustié. Dije, me estoy muriendo en vida. Y empecé a vomitar negro, pero una babasa negra. Y caí arrodillada y vomité. Y el pastor me dijo, hija, vete, ahora sí vamos para llevarte para el apartamento. Estás muy débil, pero vamos para llevarte. Y la esposa y él me llevaron para el apartamento y me acostaron. Y al día siguiente se llevaron las llaves. No, tú no te vas a levantar en toda la noche. Se llevaron las llaves y al día siguiente llegó ella, Jürgen y el pastor. Cuando ya empecé a ver qué era, que el pastor empezó a orientarme, a enseñarme, a ver qué era lo que me sucedía, pastor, pasó algo tan maravilloso en mi vida. Yo tenía que estar todos los días a las 3 de la mañana en ese pedazo de iglesia, clamando y orando a voz populi, a lágrimas venteadas, lo que sucedía en mi vida. Y empecé a escribir, pero yo escribía y escribía todo lo que me pasaba aquí en la cabeza. Yo lo escribí. Cuando el pastor empezó a ver todo lo que yo escribía, él decía que era que yo estaba viendo cosas más allá de lo normal, que era que Dios me estaba abriendo los ojos, que no sé qué, cosas que yo no entendía. Para mí eso fue muy fuerte, pastor, porque yo no entendía qué pasaba. Y así fue que usted conoció a Cristo. Ese fue el proceso de llegar. Me imagino que el Señor fue quitando cosas de ti, que ahorita no eres ni una cuarta parte de No, lo que eras. pastor. Gracias a Dios, ¿verdad? Y poco a poco comenzaste a ser libre. Y te comenzaste a sentir mejor. Y comenzaste a ver las cosas de una forma diferente. Pastor, mire, yo era la mujer que bebía. Como le dije, que bebía a las 6 de la mañana y eran hasta 2 y 3 días. Desde que yo llegué a la iglesia, más nunca supe que fue tomarme una cerveza. Más nunca fue que me provocara. O sea, y he estado en fiestas de familia y una cerveza. No, un trago, nada, pastor. Dios puso desde el día que yo entré a la iglesia, Dios puso el sentir y el hacer en mi vida de no volver. Mire, es que no volví más nunca ni a faltarle el respeto a mi mamá. Yo le doy gracias a Dios. Vale la pena. Por haber llegado ese 21 de octubre, Jürgen, a mi vida. Yo le doy gracias a Dios. Porque Dios lo usó como una herramienta. Porque Él me invitó a la iglesia. Porque si yo no hubiera llegado a los pies de Cristo, yo no estuviera viva, pastor. Porque si yo no hubiera llegado a los pies de Cristo, yo hubiera hecho en contra de mi vida. Ahora, hermana Natalie, ¿cómo aceptó usted el sí del hermano Jürgen? Pastor, mire, pasó muchas cosas porque pobrecito, yo a veces me... ¿Lo trataba mal? Uy, sí, pastor. Salí de aquí, Sí, favor. usted sabe que yo por ser militar, pues a mí habían cosas que no. Y entonces, un día en la iglesia donde yo terminó el culto, y entonces me dio mucha alegría las palabras del pastor con todo lo que me dijo, porque cada vez que yo iba es como aquí, me dan palos. Palo para bien y palo para regañarme, pero cuando el pastor dijo unas palabras que me llegaron al corazón, y entonces él se levantó y dijo, yo lo único que sé es que Dios ya puso en mí el querer, el amar y el sentir a esa mujer, y es la mujer que yo quiero para el resto de mi vida. Entonces yo me paré y lo abracé, pero no lo besé. Lo abracé y le di el beso y yo le dije, ¿sabes? Sí, está bien. Y ahí lo acepté, pastor. Y ahí lo acepté. Ahora, hermana, ya para finalizar, ¿qué consejo le das a todas las mujeres que han pasado por cosas como las que has contado, donde no tuviste el apoyo de tu mamá, hasta el sol de hoy, ¿no? Hasta el sol de hoy, bueno, tú vives aquí en Maracaibo, tu mamá vive en Táchira, los errores que lo cometiste porque... Por ignorancia. Sí, por no tener a Jesucristo en tu vida. Porque cuando nosotros llegamos a Jesús, Él es como una lámpara en nuestras vidas. Entonces Dios nos ayuda, quita la venda
que hay en nuestros ojos, la sordera, porque cuando estamos sin Cristo somos ciegos, somos sordos, no sabemos qué camino andar, tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos equivocamos una y otra vez. ¿Qué consejo le da a todas esas mujeres? Mi consejo, primero que nada, yo me arrepiento de no haber buscado a Dios desde muy niña, desde pequeña. Porque si yo hubiera puesto mis ojos en Dios y no hubiera buscado más nada sino el amor y el cariño del papito Padre amado, celestial y de Padre bello allá en el cielo, no hubiera cometido tantos errores. Y todas aquellas que son madres solteras o que han tenido problemas con su padrastro, que están pasando por alguna situación donde se sienten solas, donde se sienten desmotivadas, donde sienten que la vida no tiene sentido o no saben por qué. Y su pregunta es, ¿por qué? No se pregunten por qué, busquen a Dios. Busquen a Dios desde ahorita, busquen a Dios desde este momento. La vida cambia, Dios transforma, Dios llena. Dios da alegría, Dios quita ira, Dios arranca todo aquello que no es bueno del corazón de uno. Yo aprendí a amar, yo aprendí a perdonar, yo perdoné a todos aquellos que me hicieron daño y también pedí perdón a todos aquellos que en algún momento llegué a faltar o a hacerle daño. Entonces mi palabra hacia ustedes es buscar a Dios, busquen a Dios. En Dios todo lo tenemos, en Cristo Jesús todo lo podemos. Lo que no tenemos, Dios nos lo da. Y lo que necesitamos, Dios nos lo da. Es un Padre que ama, que da, que cuida, que protege. Y más a las madres solteras. Las madres solteras no tengan miedo. Ser madre soltera no es malo. Ni considero yo que vaya a ser un pecado. Que cometemos o tomamos decisiones erróneas, sí, pero por falta de conocimiento. Las invito, vayan a la iglesia, busquen de Dios. Lleven a sus hijos a la iglesia porque desde niños nosotros tenemos que buscar a Papito Dios para no seguir cometiendo los errores. Entonces no vale la pena vivir ni un segundo fuera de la presencia de Dios. Entonces, todas las personas que nos están escuchando, ese proceso que estás viviendo, yo siempre tengo esta palabra en la boca y no es porque quiera siempre estar hablando de proceso, no, porque en el Señor también tenemos que darle para adelante. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo también he sido una persona muy procesada. Y yo siempre voy a decir que si no hay proceso, no hay victoria. Y sin sacrificio, no hay gloria. Entonces, esta palabra, mi hermana, no es casualidad si lo estás viendo, porque Dios también quiere hacer algo grande en tu vida. Así que le damos gracias a Dios por este hermoso día. Esto es testimonio impactante. Mi hermana Natalie, muchísimas gracias. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.